Gloria a Cristo Jesús. Dios los bendiga. 22.1, por favor. Lucas 22.1. Vamos a estudiar la palabra de Cristo en esta hora. Y saludamos a los que nos escuchen después por medio de las redes sociales. Dios los bendiga grandemente. Gracias por escuchar este tema. Este tema le titulamos el Getsemaní. El Getsemaní. ¿Verdad? Vamos a estudiar aquí, como todos los jueves y domingos que nos reunimos, estudiamos la palabra de Cristo. Y dice la Escritura, hermanos, que no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, quizás dejaste comido algo, una sopa, o vas a regresar a cenar algo, pero es necesario que también nosotros cenemos palabra de Dios que es para nuestro espíritu. Y vamos a comprender algo bien bonito en esta ocasión. Dice, le titulamos este mensaje, el Getsemaní de Cristo. Lucas 22.1. Vamos a ir leyendo a ver que Dios nos va guiando para entenderlo. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. ¿A quién querían matar? A Cristo. Dice en el 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió a buscarle una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Y decirle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, a ver, vamos a ver, me perdí aquí. ¿En cuál estamos? ¿Mandé? 13. Ok, se me corrió aquí esto, ahorita lo buscamos. Gloria a Dios. Amén. Entonces estamos mirando aquí sobre Cristo cuando va a preparar la Pascua, ¿sí? Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por el quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, otra vez se me pasó por aquí. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que se dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
pero vosotros solo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa, compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, he aquí cuando dice en el 39, hermanos, el monte de los olivos, porque ahí estaba, ¿qué? El huerto de Getsemaní, a lo que el tema le puse así, el Getsemaní de Cristo, ¿verdad? Porque es donde él, vemos, vamos a leer cómo él pasa un sufrimiento. Antes de ir a la cruz, él pasa ese sufrimiento. Dice en el 39, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó en aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Cuál era la intención de que orasen, hermanos? Para que no entraran ellos en tentación. Aleluya. De ahí tomamos nosotros, que dice Jesús, que la oración es buena y nos ayuda para no caer en la tentación. Amén. Si oramos, nos va a ayudar para no caer en la tentación. Dice en el 40, cuando llegó en aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. ¿Cómo él oraba? De rodillas. Gloria a Dios. Tú puedes orar de diferentes formas. Puedes orar de pie, puedes orar sentado, puedes orar acostado, puedes orar caminando, bañándote, ¿sí? Puedes orar de diferentes formas, pero la oración donde vemos y el Señor nos enseña que está lo sublime y el poder, es cuando nosotros nos humillamos y nos arrodillamos, porque la Escritura enseña que el trono, el cielo es su trono de Dios y la tierra es el estrado donde pone Él sus pies. Entonces cada vez que nosotros nos arrodillamos, nos estamos poniendo a sus pies de Cristo. Amén, gloria a Dios. Dice ahí en el 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Vamos a ver cómo Él ora, dice en el 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Algunos que luego han leído la Biblia no entienden lo que significa copa, porque estamos acostumbrados, mis hermanos, a que copa es un vaso con vino, con alcohol, ¿verdad? De tequila o de algo. Alguien dice, oh, ya está pasado de copas. Pero aquí cuando dice, pasa de mí esta copa, está hablando, lleva un significado de que Él va a pasar un sufrimiento, ¿sí? Él va a pasar una prueba, Él va a pasar un momento tremendo, ¿sí? A eso se le nombra copa. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí este sufrimiento, gloria a Dios, pero aquí es traducido en copa. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él como humano, pues él sentía feo, sentía ansiedad. Él como humano y como carne, pues él no quería pasar esto. Pero él aceptó y ¿qué dijo? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, ¿dónde estaba él, el Señor? Estaba en el huerto de Getsemaní. Ahorita lo vamos a leer en otro pasaje. Aquí nomás se dice que fue al monte de los olivos. Gloria a Dios. Pero ya que estaba ahí, dice, ¿verdad? Que les dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación.
Estaban los 12 discípulos y él dice que se fue a una distancia de un tiro de piedra y él se arrodilló y empezó a orar y expresó estas palabras en el 42 que dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ya les expliqué qué significa copa. Era el sufrimiento, el momento que él iba a pasar de la crucifixión. Esa prueba terrible la describe aquí en la escritura como copa. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él dijo, ayúdame, permite que no pase yo esto, pero que no se haga lo que yo quiera. O sea, diciendo, si tú, Señor, crees que es mejor pasarla, tú eres el sabio. Yo no quisiera pasarla, pero ok, si tú crees que es conveniente, adelante, yo la paso. Gloria a Dios. Amén. Entonces, así también nosotros posiblemente lleguemos también a un Getsemaní. Gloria a Dios, ¿verdad? No literal como Cristo estuvo en un Getsemaní literal, ¿verdad? Allí en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Pero hablando de que este lugar fue épico, ¿sí? Fue un lugar histórico donde el Señor ahí venció. Muchos pastores, predicadores así lo nombran, porque dice que antes de que fuera a la cruz tuvo que vencer ese momento, ¿sí? Entonces, hay muchos condenados a muerte, no sé, yo he visto documentales, principalmente en Estados Unidos, donde los condenan a inyección letal o a cámara de gases. Entonces, cuando ellos le dicen, ¿sabes qué? Pues ya, tú vas a morir, ya eres condenado. Entonces les dan un tiempo de que les dicen qué quieren comer, lo que ustedes gusten, qué libro quieren, ver una película, un pastelillo, un postre, o sea, como se dice, su última petición, ¿verdad? Entonces, en esa noche que ellos pasan, es una noche tremenda, yo pienso que muchos ni duermen, porque saben que a la mañana ellos van a morir, ¿sí? Entonces, muchos se preparan, muchos aceptan a Cristo, otros llegan a un sacerdote, ¿verdad? Se la pasa con ellos platicando, se las pasa hablándole de Dios, para que ellos encuentren paz y tranquilidad. Entonces ellos en ese tiempo, en ese lapso, antes de que vayan a la cámara de gases o la inyección letal, ellos se preparan, ellos ahí vencen, para cuando llegue el día vayan firmes a lo que van. Gloria a Dios. Entonces mi Señor Jesucristo y tu Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, estuvo en su Getsemaní. Gloria a Dios, aleluya. Estuvo ahí. Ahí es donde gritó, ahí donde se afligió, ahí donde sintió miedo, sintió ansiedad ahí y le pidió al Señor orando. Pero siempre él dijo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Gloria a Dios. La Escritura enseña que nosotros también vamos siguiendo los pasos del Maestro. Gloria a Dios. Amén. Dice, a mí me aborrecieron, a ustedes también van a aborrecer. Y lo hemos visto. Cuando nosotros empezamos a hablar de Cristo, cuando ya nos ven con una Biblia, la gente luego nos empieza a señalar y nos empieza a insultar o hablan de nosotros atrás, mira él, ya que es que cambió de religión, ya es un chivo, y tantos apodos despectivos que nos ponen, que a veces cuando los escuchamos que hablan de nosotros, pues nos sentimos mal. Pero Cristo Jesús siempre dijo, miren, si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿qué se espera su familia? ¿Sí? Si al mero, o sea, Jesucristo el Salvador, le llamaron que por Belcebú echaba fuera los demonios, pues a nosotros ¿qué nos van a decir? ¿No? Pero lo importante es que con que nos los digan no nos va a afectar en nada nuestra relación con Dios y nosotros debemos seguir hacia adelante. Entonces, el Señor Jesucristo pasó este momento tan tremendo que se le nombra en el huerto de Getsemaní, donde Él se afligió, donde Él sufrió, donde Él estuvo orando, sus discípulos no aguantaron presión, se quedaron dormidos y no, fue algo tremendo, ¿verdad? Posiblemente tú y yo, si a lo mejor lo estás pasando o lo vas a pasar en algún momento de tu vida, también quizás estés en un tipo de forma de un Getsemaní. No igual, porque el Señor Jesucristo fue para la redención de nuestra alma, ¿verdad? Fue para la redención de todos los seres humanos alrededor del mundo. Nosotros quizás solamente sea para lo nuestro o para nuestra familia, ¿verdad? Que pasemos una prueba. Por ejemplo, Job también digamos que pasó un tipo de Getsemaní, ¿verdad? Porque él también vivió algo fuerte
Elías también cuando fue perseguido por la Jezabel, ¿verdad? También se fue a esconder en una cueva, pasó su tiempo, cada uno pasa su tiempo, ¿verdad? Entonces, como un tipo, como un ejemplo de que así yo le puse a este tema el Getsemaní de Cristo, porque vemos que ahí es donde cargó con todo. Ahí estaba donde el cine sale corriendo o se queda a llegar a la cruz, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí todavía podía salir corriendo y decir, no, no quiero, me voy, no lo acepto. Pero el Señor que dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino la tuya. Pero lo bonito de esto que vemos en el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo dice? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que cuando él estaba en su situación tremenda, el Señor envió un ángel que estaba ahí dándole fuerzas. Gloria a Dios. Como cuando tú estás pasando momentos difíciles y complicados, te sientes solo y llega tu hermano, tu amigo, alguien que le tienes confianza y dice, tranquilo, mira, no, pero es que yo, tranquilo, relájate, mira, ahorita vemos cómo le hacemos, pero es que debo tanto, relájate, mira, yo sé cómo alguien nos puede prestar. Sí, tú tranquilo, Reyes, ven, te invito a un café, una torta, un refresco, vamos a platicar. Entonces ya tú te relajas, gloria a Dios. Parecido así el Señor estaba pues pasando su tiempo crítico, pero en el 43 que dice, se le apareció un ángel del cielo, ¿cómo? Para fortalecerle. Gloria a Dios. Dice en el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tú sabes, hermano, cuando alguien le dice, cuando un enfermo está ya sea en su casa o en el hospital y ya está en las últimas, que ya no soluciona su enfermedad, ¿qué dicen? Cuando ya está casi para morir, ¿qué dice? Ya está agonizando, ¿verdad? Así lo hemos escuchado. ¿Qué pasó? ¿Cómo va el compadrito? No, pues ya está agonizando. Y cuando decimos que ya está agonizando, ¿qué queremos decir? Que ya está en pocos minutos, segundos, para que se le vaya, se le pare el corazón y muera. Ya no oye, ya no escucha, ya nomás está en un momento que el alma salga y muera. Dice, ya está agonizando. Imagínate qué tremendo que aquí en el 44 expresa esto, dice, y estando en agonía. O sea, Jesucristo estaba en un momento difícil y tremendo, por eso expresan esta palabra, y estaba en agonía. Sí, antes de ir a la cruz, el Señor ahí ya había muerto. Gloria a Dios, aleluya. Simplemente que tuvo que llegar el acto de estar en la cruz, pero a él ya ahí había vencido. Gloria a Dios, como te digo, porque hubiera salido corriendo y dicho, no quiero nada, yo me voy, mejor hay que se pierdan estos borrachos, drogadictos, maldicientes, prostitutas, homosexuales, narcotraficantes. Pero no, era ahí donde él cargó con todo. Por eso dice que estaba agonizando. Dice, estando en agonía, ¿qué pasa? ¿Oraba menos? Dice, oraba más intensamente. Gloria a Dios. Entonces, acuérdate que Jesucristo, ¿quién es? Nuestro Maestro. Amén. Vamos siguiendo sus pasos. Vamos siguiendo sus huellas. Si Él va a la derecha, nosotros vamos a la derecha. Vemos sus huellas, no, va a la izquierda. Se paró, nos paramos. Sigue derecho, vamos derecho. Hablando de que nos va guiando su palabra, amén. Él es nuestro maestro. Entonces aquí vemos este patrón que ocupó el Señor cuando dice, y cuando más estaba en agonía, oraba más intensamente. Normalmente el cristiano, el hermano, el creyente, hermano, cuando empieza la agonía, cuando empieza, ¿qué hace? Deja de orar, ¿verdad que sí? Normalmente cuando ya debe aquí, debe allá, se le enferma el hermano, se le enferma la esposa, se le enferma el hijo, pierde el trabajo, ya avienta la Biblia para allá, ya no quiere ir a la iglesia, ya se olvida. Pero aquí vemos al Señor que mientras estaba en agonía, dice que él oraba más intensamente. Entonces llévatelo esto en tu corazón, que cuando tú sientes que estás en agonía, ¿qué debes hacer? Ora más intensamente. Si tienes una enfermedad que ya dijeron los médicos incurable, para la medicina moderna, incurable, ya no hay solución, ya nomás te quedan 2-3 meses de vida, ya estás en agonía. Pero tú debes orar más intensamente, porque dice la Escritura que el Señor todo lo puede.
Amén. Y Él puede hacer un milagro en los momentos que dice los médicos ya no. Y se ha visto, he mirado testimonio, he escuchado testimonios de hermanos que cuando los médicos dicen ya nomás te quedan 2, 3 meses, pasan a medio año, a 1 año, 2 años. ¿Y qué pasó? Dice, aquí surgió un milagro. Gloria a Dios. Entonces nosotros no debemos de orar, seguir hasta lo último. Dice, y estando en agonía oraba intensamente. Y era su sudor como, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Dios. Algunos hermanos, y yo respeto su posición, algunos hermanos dicen que Jesús sudó sangre, pero aquí no está diciendo que sudó sangre, sino dice, era su sudor, está claramente diciendo que era sudor. No hubiera dicho, y entonces al lugar de sudor sudaba sangre. No, dice, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Dios. O sea, porque la gente sabe que cuando alguien le golpea, le descalabra, cae a borbotones esa sangre. Entonces el Señor estaba en una tremenda agonía, que estaba sudando. Me imagino que su presión estaba muy baja, no sé. Y él estaba sudando. También se le nombra como sudar copiosamente. Copiosamente dice. Y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, estaba sudando abundantemente. Abundante. ¿No se te ha pasado a ti cuando yo luego voy a bañar al vapor? Salgo y llora harta agua en tu cabeza. Sí, porque estás sudando. O sea, es una exageración de sudor. El Señor, en su ansiedad, en su agonía, en su momento triste, angustiante, tenía un sudor de miedo, de pánico. Alguien dice, pero ¿cómo Dios va a tener miedo? Porque Él lo estaba sufriendo como humano. Porque acuérdense que Dios, Jesús, fue totalmente hombre y totalmente Dios. Si el Señor Jesucristo hubiera ganado nuestra salvación como Dios, no tendría caso, no hubiera valido. Gloria a Dios. Pero como Él la ganó como hombre, valió. Porque acuérdate que dice en una escritura, dice que el primer Adán nos llevó a muerte, pero este postrer Adán nos lleva a vida. ¿Verdad? Dice que uno nos condenó a muerte, pero ahora este Adán, que es Cristo, nos lleva a vida. Alabado sea Jesús. O sea, dice, por un hombre fuimos condenados, por un hombre tendremos vida eterna. No dice por Dios, dice por un hombre. Y sabemos que Dios estaba en ese hombre que se le llamó como Jesús. Aleluya. Bueno, seguimos ahí en el 45, dice, cuando se levantó de la oración, dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes, ¿verdad, hermanos? Dice que ellos estaban tristes y a causa de la tristeza no siguieron orando. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en la tentación. Les vuelvo a decir, ¿verdad? La clave. No duerman, oran para que no caigan en tentación. Dice 47. Mientras él hablaba, se presentó una turba. ¿Qué es una turba? Un grupo de personas, ¿verdad? Una muchedumbre de gente, harta gente, dice. Mientras él aún hablaba con los discípulos, se presentó una turba. El que se acercaba, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿cómo le dijo? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él y lo que habían de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? O sea, ellos querían defenderse porque iban a agarrar a su maestro. Pero antes de eso le preguntaron al Señor, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, antes de que dijera el Señor no, rápido se abalanzó con su espada. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó ¿qué? La oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Jesús dijo a sus discípulos, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos?
habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro, ¿qué hacía? Le seguía. Pero ¿cómo le seguía? De lejos, ¿verdad? No de cerquita, sino de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él, ¿verdad? También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Y acuérdate que el Señor le había dicho, ¿verdad? Antes de que el gallo cante, me negarás, ¿qué? 3 veces. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro salió fuera llorando amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo hoy. Y les dijo, si os dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Mateo 26, vamos a buscar este texto, por favor. Mateo 26, 36. Y ya que lo encuentren, vamos a seguir con la secuencia de este tema que se llama el Getsemaní de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Mateo 26, 36. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Es bonito tener la palabra porque es la que nos va guiando y vamos comprendiendo muchas cosas que dejó Dios, que se permitió que se escribieran en los evangelios para nosotros para este tiempo. Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. En este versículo ya también dice el nombre Getsemaní. En el anterior capítulo, el anterior pasaje, nada más dijo que fue al monte de los olivos. Pero en el monte de los olivos estaba el huerto de Getsemaní. Y aquí ya no los nombra, ¿verdad, hermanos? Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué le dice? Quédense aquí mientras yo voy allí y oro. Aquí les dijo a la mayor parte de los discípulos, pero tomó a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos fueron? 3, ¿verdad? Los tomó y les dijo que ellos fueran para allá. Dice, tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Imagínate, hermano. O sea, si tú lo pudieras estar ahí con Pedro y con Zebedeo y que tú también hubieras estado ahí, ¿cómo podrías expresar si yo te preguntara, hermano, cómo viste al Señor? ¿Cómo le viste su aspecto? Si él también se reía, era contento, platicaba con sus discípulos, les daba una sonrisa, una alegría. Y cómo aquí demudó su rostro. ¿Qué, hermano? ¿Cómo lo miras? No, pues es que sí se entristeció, se puso triste. ¿Cuántos no de nosotros, hermanos, como seres humanos, nos hemos puesto tristes?
Y aunque nos dan un chistecito por ahí, medio hacemos así que nos reímos, pero no nos podemos reír. Porque hay una tristeza y una angustia. Pues nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, dice que Él, comenzó a entristecerse, y no solamente se entristeció, sino se angustió, y como dice, en gran manera. Con la palabra gran manera nos enseña que Él se angustió de una forma tremenda, que yo creo que ninguno de nosotros nos hemos angustiado por varias cosas que hemos pasado como el Señor Jesús se angustió. Dice en el 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Les platicaba hace un rato y les ponía el ejemplo de esos hombres, o sea, esas mujeres que son condenadas a muerte normalmente en los Estados Unidos de América, ¿verdad? Digo de América porque, pues, de Norteamérica, porque aquí México también es Estados Unidos, pero aquí Estados Unidos como mexicanos, también nos nombramos así, ¿sí? Entonces, normalmente en Estados Unidos, Norteamérica, hay la condena de muerte. Entonces, cuando les dicen, ¿sabes qué? Tú ya eres condenado a muerte. ¿Qué sentiría en ese momento? Estaba yo mirando videos donde cuando la gente que el juez, ¿verdad? Los van a condenar a cadena perpetua o tantos años, cuando les dan esa sentencia ellos se desmayan, otros gritan, otros les da como ataques, ¿verdad? Porque son impresiones fuertes de saber que si es cadena perpetua, pues que nunca de los nunca ya van a salir de la prisión. Solamente van a salir pero ya muertos, ¿no? Ahí van a morir. Ya nomás salen muertos y los entregan a los familiares y ya. ¿Sí? Entonces es una impresión fuerte. Entonces el Señor Jesucristo ya sabía que iba a ir a la cruz, que iba a padecer, le iban a clavar esos clavos, que no son los clavos normales que conocemos para clavar madera o para clavar un clavo en la pared y poner una gorra o una toalla, colgarla, no, sino eran unos clavos potentes, gruesos, casi como cinceles, ¿verdad? Que atraviesan la mano, ¿verdad, hermanos? Para que lo sujetara fuerte, es un dolor tremendo. Y dice en el 38, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero hermanos, cuando nosotros también pasamos nuestras cosas, quisiéramos que estuviera alguien con nosotros, ¿verdad? Cuando éramos pequeños y jóvenes, cuando estábamos pasando cosas difíciles, cuando nos daba gripa, temperatura, queríamos que como que nuestra mamá estuviera con nosotros, ¿verdad? Ay, nuestra mamá. Aún cuando nosotros ya estamos grandes, decía un amigo cuando andábamos tomando y teníamos unas resacas tremendas. No sé cuántos de ustedes tomaron, si no tomaron, pues qué bueno. Pero los que tomamos y ya nos damos unas crudas o resacas, como se lo nombra, bien tremendas, que hasta nuestro corazón palpitaba así como taquicardia y bien temblorosos y una deshidratación extrema que decía uno de mis amigos, yo está como que quiero estar como mi mamá. Sí, porque sentía una ansiedad, como que si nos vamos a morir, como que si alguien nos va a perseguir, ¿verdad? Dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les dijo, quédense ustedes aquí conmigo y velen conmigo, pidan conmigo, no se alejen de mí, gloria a Dios. Yendo un poco adelante, se postró su rostro. O sea, los dejó ahí y él se fue un poquito más adelante, ¿verdad? Dice en el 39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. No fue nomás una hincadita, sino se humilló a su rostro a tierra, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, Señor, quítame esto, por favor, ya no aguanto? Y como que nos llega el pensamiento de las palabras de Cristo y como que no las queremos decir, ¿verdad? Aleluya. Porque nosotros sí quisiéramos que no pasáramos esta copa. Pero debemos de llegar al nivel, gloria a Dios, de decir, Señor, sana a mi hijo, sana a mi padre, sana a mi hermano, sana a mi esposa, a mi esposo. Pero si no lo quieres, Señor, hágase tu voluntad. Aleluya. Pero esas palabras no las queremos decir porque nuestra mente, el 100% es que lo sane. Pero acuérdate, hermano, que digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, siempre la última voluntad es de Dios. Aleluya. Entonces, aunque nosotros digamos algo, Dios va a hacer lo que Él corresponde perfecto. Aleluya.
¿Qué decía el apóstol Pablo cuando él se afligía y sus hermanos en la carne, no espirituales, sus hermanos en la carne no creían en Cristo? Dice, yo quisiera mejor ser anatema y que mi familia en la carne sean salvos. O sea, diciendo, a mí deséchame, pero que mi familia entre. O también lo dijo Moisés, ¿verdad? Dice, mejor a mí quítame del libro de la vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ellos ponlos. Y el Señor que les dijo, no, el que peca contra mí, a ese quitaré del libro de la vida. Gloria a Dios. O sea, él no iba a complacer en ese caso a Moisés por nada del mundo. Quizás le iba a complacer en otras cosas, pero en esas cosas no. Aleluya. Entonces así también nosotros, ¿verdad? Señor, ten compasión, sana, pero si no quieres, Señor, sea tu perfecta voluntad. Porque ya sea que lo sane o que no lo sane, Él es el sabio Dios y Él sabe, y lo que haga está completamente, perfectamente. Tal vez nosotros lo que hagamos, a veces nos podemos equivocar, pero Él no se equivoca jamás. Aunque para nuestros sentidos comunes, dice, se equivocó Cristo. No, Él no se equivoca, Él es Dios. Dice ahí en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fue otra vez. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hermanos, dice que fueron 3 veces que oró, ¿verdad? Oró y fue a verlos. Volvió, estaban durmiendo. Fue y otra vez. Fueron 3 veces. No sabemos qué tanto pasó orando. Algunos se atreven a decir que fueron 3 horas, o sea, 1 hora por cada vez que se fue y vino. Pero no dice la Biblia exactamente. Pero de que sí haya orado un buen tanto, sí haya orado un buen tanto. Dice en el 44, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. He aquí, hermano, donde él ya había pasado lo más fuerte. Yo así lo entiendo, no sé tú. Aquí ya había vencido, ya había ganado, ya se había hecho la idea, ya había dicho, ok, está bien, voy. Amén, gloria a Dios. No importa, sí, lo acepto, yo voy, lo voy a hacer, ya estoy bien, voy. Porque dice en el 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y él les dijo, el hombre es entregado en manos de pecadores. Ya no habló de aflicción, ya no habló que sigan orando, no me dejen, oren conmigo. No, dice, ya, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. O sea, diciendo, vámonos, enfrentarse. Antes de que llegue, yo me acerco a él. Dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Gloria a Dios. Y sabemos, hermano, que llegó, lo besó, le dijo, maestro. Sabemos que le dijo, Judas, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Y entonces ya lo aprendieron y se lo llevaron. Lo demás podemos leer otra ocasión, pero lo que quise enfatizar en este tema, que así le puse el Getsemaní de Cristo, porque ahí en Getsemaní yo logro entender que ahí es donde él ganó toda la batalla. Porque ahí donde él hubiera flaqueado, hubiera corrido, se hubiera escapado, ya dicho, ya no, pero él ahí fue en oración, venció. Gloria a Dios. Que aún dice que un ángel bajó y ¿qué? Lo fortalecía. Gloria a Dios. Y dice que estaba angustiado, que le dijo, estoy angustiado hasta la muerte. O sea, está diciendo, wow, estoy tremendamente angustiado, afligido, espantado.
Era un condenado a muerte, ya sabía que iba a ir para allá, lo iban a flagelar, lo iban a golpear, lo iban a insultar, le iban a meter clavos, le iban a poner corona de espinas, le iban a golpear en su rostro, dice la escritura que le iban a arrancar la barba, le iban a insultar. Era algo feo, algo fuerte, gloria a Dios. Él estaba angustiado, pero que después se para y dice, dormir ya, vámonos, listo, descansad, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya, se acabó, vamos, viene el que me entrega, diciendo, ya estoy listo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se la pasó él? Viendo películas, yendo de paseo, no. Él hincado, postrado en tierra y orando. ¿A quién? A Dios. Amén. Y Dios le dio ese confort. Entonces, así nosotros, hermanos, como les digo, dice la Escritura que sigamos sus pisadas, o que sigamos sus pasos. Entonces, tanto como el Señor en ese momento de Getsemaní, posiblemente tú lo estés hoy, que tú me estás escuchando, o quizás algún día lo vas a pasar, gloria a Dios, que estés en un tipo de Getsemaní. Nunca jamás vamos a compararnos con estar como en el Getsemaní de Cristo o ser como Cristo, ¿verdad? Pero sí vamos a estar en tiempos complicados y difíciles. Pero, ¿qué hizo Cristo cuando estaba angustiado? Que hasta la muerte, afligido, angustiado, su sudor como gota de sangre, él oró. Y dice que entre más oraba intensamente, gloria a Dios. Nosotros tenemos que seguir esas cosas. Vamos a primera carta de Pedro 2. 2:13 o 2:12, a ver si no lo puse mal, lo checamos. Primer carta de Pedro 2:12 dice, lo que murmuran de vosotros, ¿si es el 12 o no? A ver. Bueno, en Primera de Pedro 2:12. los 12 nos dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros con malhechores. Entonces sí me pasó. Entonces nos pasamos en el 13, versículo 13. Dice, por causa del Señor, ahí sí ya estamos bien, ¿eh? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a rey como a superior. Y aquí debo de enfatizar una observación de una persona que el otro día estaba yo platicando y me decía que él no le gustaba eso del cubreboca. Dice, no, son puras cosas de cubreboca, si Dios nos hizo libres, y ya sabes lo que siempre dice, ¿no? Digo, pues posiblemente sí, posiblemente no, pero te digo algo, de que el virus existe, ¿sí? Yo lo pasé, 2 familiares de mi cuñada murieron, mi sobrino Levi, su familia también pasaron fuerte, tuvieron que tener oxígeno, de que existe ese virus, existe y está ahí latente. Dice, no, sí, pero pues ¿qué te puede servir ese trapo? ¿Poco sirve? Digo, pues la verdad yo creo que sí sirve, porque hasta este día ahí la llevo, gloria a Dios, ¿verdad? No, pero es que no sé qué. Digo, bueno, ok, tomemos que no sirva, pero porque también dice que estaba leyendo la Biblia. Digo, mira, la Biblia enseña que debemos que sujetarnos a las autoridades. ¿Gloria a Dios? Entonces, si vas a un Oxxo, un centro comercial, que están pidiendo que te pongas cubreboca, que tomes gel y que te tomes la temperatura, pues hazlo. Gloria a Dios. Porque al obedecer esas autoridades, estás obedeciendo a Dios. Pero se ha visto hasta en las redes sociales como personas entran y no se quieren poner el cubreboca y les dicen pónganselo y la gente no quiere y les dice groserías, insultan, avientan cosas y que no sé qué y tú por qué y hasta los escupen o sea, llegan hasta un grado más. ¿Qué te quita, verdad? Póntelo y pásale. Y ahora nosotros más como cristianos, pues mucho mayor, ¿verdad? Obedecer, sujetarnos, no pasa nada. Gloria a Dios. Dice aquí en el 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como de enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien, ¿qué dice? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Señor. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Entonces, un ejemplo, si aquí te decimos, ¿sabes qué? Ponte el cubrebocas, ahí está el gel, échate en tus manos, hazlo. ¿Por qué? Porque es parte de la Biblia. Que tú no creas que el virus no existe, que es puro cuento de los gobiernos mundiales y esto y lo otro, que bueno, ya es muy personal. Pero debemos de obedecer, porque como cristianos e hijos de Dios nos manda que nos sujetemos a las autoridades. Y cuando lo hacemos, nos estamos obedeciendo ¿a quién? A Dios. Amén, hermanos. Dice en el 18, mira, en el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, dando a entender que no solamente con los que, órale, por ejemplo, en el caso de Herminio, ¿no? Órale, Herminio, me pintas mi coche, mira, hey, ya, vamos, te pongo una coca y ya te pone la mano, y órale, mi amiguito, pero el otro que dice, apúrate, que dice, a los dos tenemos que servirles, tanto al que se pasa un poco de listo, como al que es amable. ¿Verdad? Gloria a Dios. Dice en el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es, dice en el 20, pues qué gloria es que si pecando soy abofeteados y lo soportáis. O sea, si alguien hace lo malo, por ejemplo, va en un autobús y de repente dice, ay, esta muchacha tiene buenas caderas, y le toca las pompas, se voltea a la muchacha y le golpea en la cara, soporta, dice, ay, se equivocó esta señora, pero dices, pues yo le toqué y pues con gusto sufrí la cachetada. Por eso dice aquí en el 20, dice, pues qué gloria es que si pecando soy abofeteados y lo soportas, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sabemos, hermanos, que ya como cristianos ya no vamos a hacer eso que te dije, que si vas en el carro y le agarras las pompas, no. Pero posiblemente en tu vida pasada sin Cristo hiciste cosas que te tuvieron que aplicar algo así y lo soportaste, ¿no? Y lo soportaste, andando en el pecado. ¿Cuánto más ahora que aunque tú no lo hagas y te lo hacen, sopórtalo? Porque ahora es por causa de Cristo. Es lo que quiere decir aquí, hermano, está dando el ejemplo 20, dice, pues qué gloria es que si pecando soy abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si un día te robaste algo y te llevaron a la cárcel, estando en la cárcel, ¿qué dices? Bueno, yo lo robé y ahora me aguanto, ¿no? Pero ¿qué tal si ahora no es lo que te dijeron, no hiciste lo que ellos dicen y te llevan a la cárcel, pero ahora por prueba en el Señor o por cosas de Dios, de que te levantaron calumnias porque dice, este es cristiano, este es hermano, este es chivo, pero ahorita le voy a decir que él me robó y que venga la policía, y si él me robó, y dices, yo no robé nada, yo ya soy nueva criatura, y te meten en la cárcel, pues que yo no robé. Y dice, ahora pues también sopórtalo, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, ya puse ejemplos, 20 una vez más, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué cosa es aprobado delante de Dios? Que si tú no hiciste nada y te calumnian y te castigan, sopórtalo. Eso es aprobado por Dios. Amén. Dice en el 21. Pues para esto fuiste llamado. Por eso muchos no le quieren entrar al cristianismo, porque dicen, no, ¿cómo? No, yo quiero llegar ahí para tener riquezas, yo quiero ir a tener una esposa, viajes, dinero, pero no para esto.
Pero aquí lo dice claramente, pues para esto fuiste llamados. ¿Por qué? La pregunta, bueno, pero ¿por qué fui llamado para esto? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Entonces, si el Señor un día estuvo en su Getsemaní, posiblemente tú vas a estar un día en tu Getsemaní. Gloria a Dios, aleluya. Pero ya sabes cómo Él se comportó. Y en el momento que Él estaba ahí, que dice que un ángel bajó y lo fortalecía. Gloria a Dios. Y entre más tenía su problema, su aflicción, oraba todavía más incesante. Gloria a Dios. Recuerda, dice en el 21, pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. O sea, Él nos dejó ejemplo. ¿Cómo tenemos que hacer? Dice, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esto se llamó el Getsemaní de Cristo. Posiblemente nosotros, o a lo mejor en este momento que tú que estás escuchando este mensaje, estés pasando un Getsemaní, ¿verdad? Pero yo te animo en el nombre poderoso de Cristo, que tranquilo, sigue las pisadas del Señor. El Señor Jesucristo venció ahí en Getsemaní, y Él no corrió, sino Él tuvo un momento de aflicción, pero mientras más la aflicción, oraba más intensamente, y llegaba un ángel y lo fortalecía. Nosotros también no los vemos, si Dios permite los vemos, pero muchas veces la mayor parte no los vemos, pero llega un momento que dice, no sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que sí, decimos, wow, como que de repente entró una alegría en mi corazón. Algún día lo hemos vivido esto. De repente, como que, sentí como alegría, te estiras y dices, qué emoción. No sé por qué, pero siento, decía mi papá, decía esta palabra, siento como música dentro de mí. Así lo expresaba, la alegría que de repente le inundaba. No sé por qué, pues de repente siento como música dentro de mí. Pero primero estuvo afligido, angustiado, pero de repente venía una fortaleza. No vimos el ángel que vino, pero llegó el ángel, porque está escrito que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Es bíblico que ángeles están acampando alrededor de los que nosotros invocamos al Señor, y Él nos defiende. Y en el momento de nuestro Getsemaní, en el momento de nuestra aflicción, en el momento de nuestra turbación, no corramos, sino doblemos rodilla y le clamemos al Señor. Y si podemos, digamos esas gloriosas palabras que las dijo el Señor: Padre, si es posible, quita esto de mí, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Y dame fuerzas para vencer y no ser un cobarde y salir corriendo, sino enfrentarlo todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga, que la paz de Cristo en tu corazón y en tu alma. Nos vemos, Dios mediante, este domingo. Amén.